Bienvenidos a Informe en V. La imagen del farero es una de las más potentes de nuestro imaginario colectivo. La asociamos a un trabajo solitario y agreste, casi romántico, en el sentido más literario de la palabra. En Galicia quedan en funcionamiento 23 faros, de los que 9 todavía están habitados por sus cuidadores. Hoy, 3 de ellos nos cuentan cómo son sus vidas y el día a día de una profesión que parece condenada a extinguirse. De regalo, nos colaremos en la linterna del faro más antiguo en funcionamiento del mundo, la Torre de Hércules, y conoceremos a uno de los mayores expertos en naufragios de la costa gallega. Hoy, Informe en V lo protagonizan los últimos fareros. Fui farera de forma accidental, puesto que yo ya trabajaba en la administración, pero mi novio era hijo de farero, sus abuelos eran fareros, nieto de fareros, y entonces sale una oposición en el 72, donde da cabida a las mujeres, con anterioridad había salido otra, y en esa oposición pues yo me lanzo. Corría el año 1972. Cristina y otras 2 mujeres se convertían en pioneras al acceder a un puesto de trabajo hasta ese momento reservado a los hombres. Cuando se lo digo a mi madre dice, no, irte a Madrid a estudiar, que ni hablar, pero díselo a tu padre. Pero cuando mi padre se entera que voy como a usurparle un puesto de un hombre, me las puso claras, dice, estás loca, me las puso muy duras. Pero yo quería, porque también quería ir con mi novio, que luego sería mi marido, y tengo que decir que mi padre se sintió muy orgullosa de que su hija fuera farera al final. Cristina, con más de 40 años de profesión a su espalda, ha vivido en el faro de Vilán la mayor parte de su vida. La torre, de 25 metros de altura y unida por un túnel de 250 peldaños al edificio, fue construida muy cerca del antiguo faro de vapor, que según nos cuentan, tenía un ángulo muerto en su haz de luz. El nuevo faro, que se encendió en 1896, corrigió ese defecto que tantos naufragios había causado. Fue el primer faro eléctrico de España, pero lógicamente si nos preguntamos, sin haber tendidos eléctricos desde los pueblos más cercanos hasta el faro, ¿cómo se produjo la electricidad en el faro? Pues la respuesta la tenemos aquí, en este aparato, que es una magneto, estaba formado por un inductor y un inducido, giraba alimentado por unas máquinas de vapor y creaba un campo magnético. En el momento que crea el campo magnético produce electricidad. Y la pregunta es, ¿esta electricidad a dónde la envía? Si tampoco existían las lamparitas, estamos hablando de 1896. Pues curiosamente la enviaban a este aparatito de aquí, que es un arco voltaico, y en síntesis formado por un mecanismo de relojería, pero en síntesis está formado por 2 carbones, uno actúa de cátodo y otro de ánodo. Por fricción saltaba una chispa. Este arco voltaico estaba colocado en el interior de la primera óptica, que es esta, y entonces ella permanecía fijo y quien gira siempre es la óptica, y el giro es el que da la característica al barco, al navegante. Los barcos nos captan y saben a la altura de qué faro está precisamente por la característica. Como veis, era un haz de destellos y ahora curiosamente somos grupos de 2 destellos cada 15 segundos. La responsabilidad más importante y que tenemos que tener claro cuando nos hacemos fareros, técnicos mecánicos de señales marítimas, yo me identifico mucho mejor por farero, pues es que están en juego vidas humanas, no papeles burocráticos, y eso es una responsabilidad muy importante. Entonces, la soledad es secundaria. Yo me agarré a que soledad significaba libertad para mí. Primero en Tarifa y Trafalgar, luego en Cabo Silleiro y finalmente en Vilán, Cristina desarrolló su vida profesional y personal. Aquel novio, que luego fue su marido y también farero de Vilán, sería también el padre de 3 hijos, criados al abrigo de la torre. Para ellos le parecía tan habitual y no entendían la curiosidad que sentía el visitante o las preguntas que hacían. Ellos no los entendían, para ellos era tan natural, pero un buen día, cuando ya dejan el faro, que se van a la ciudad a estudiar, entonces cuando vuelven al faro dicen, nos hemos dado cuenta
el significado del faro, la curiosidad que tiene la gente, porque cuando nosotros nos fuimos a estudiar no éramos capaces de dormir, porque nos faltaba la nana, y digo, ¿pero qué nana? Era el batir del oleaje contra las rocas y el ruido del viento. En el 2014, una ola de 28,9 metros azotó en esta zona en la noche del 5 al 6 de enero y entonces yo sentí fuertemente la soledad, conocí el miedo profundo de vivir en el faro porque el viento no me dejaba coger el coche si quería huir del garaje y yo miraba por la ventana y solo se me ocurre a mí pensar en un tsunami porque el oleaje era tal que me asusté muchísimo. Ese día reconocí y me di cuenta de esa soledad, de esa pregunta que hacen los turistas que antes yo no entendía. Y me encontré con la soledad, con la verdadera soledad. Fue la noche más larga y más dura en varias décadas de profesión. Una amarga madrugada de Reyes que, sin embargo, no ha conseguido enturbiar la belleza cotidiana que rodea al faro. Es muy bonito ver la salida del día, el amanecer, cuando mis hijos se levantan muchas veces ya desde pequeñitos, que les inculqué mirar el amanecer como si fuera un manto que se iba levantando, levantando, y para ellos eso era preciosísimo. Y bueno, las puestas del sol cada día son distintas y cada día son hermosas y doblemente hermosas. Las mejores puestas del sol creo que se captan desde Faro de Cabo Villano y concretamente desde Faro Bello. Recuerdo en una ocasión cuando mi marido y otro compañero subieron a la torre y con un día de temporal, de viento, tormenta, cuando ya bajaban decían ellos, pero es que no nos paga peligrosidad, porque es cierto que lo pasamos mal dentro del faro. Creo que los fareros somos personas imprescindibles dentro de un faro, pero que no nos hicimos notar nunca. Y hoy en día la tecnología nos ha desplazado, la parte humana la ha desplazado. Nos lo cuenta días después de que un rayo haya puesto del revés el faro. Sin los 3 fareros trabajando, la reparación sería aún más compleja. Pero la realidad es la que es. Cristina se sabe de las últimas de su gremio. En estos años incluso ha visto como algunos faros apagaban su luz. La única opción que cabe dentro de mí, dentro de mi interior y de mi deseo sería que los faros se convirtieran en museos, en centros de interpretación de señales marítimas, en museos enlazados con las cosas de faros y del mar, y que fuéramos capaces desde el faro de transmitir cultura al turista, a los niños, y estimularlos para que ellos le den al faro y a su entorno, a su vegetación que envuelve el faro, a su fauna y a todo su entorno, que le dieran el valor que se merecen los faros. Cristina no solo es farera, también es una gran divulgadora. A través de EON dos Faros y en colaboración con más asociaciones transmite la cultura, la ciencia y el encanto que albergan estas infraestructuras levantadas al borde del mar. No le es difícil. A fin de cuentas, lo lleva haciendo toda la vida. Hemos logrado que nuestros hijos amaran de igual forma que nosotros los faros, y ya tengo una nietecita que también ama el faro, y sus primeras palabras fueron faro y mar. Yo siempre le decía, el mar es precioso, Manuela, el mar es precioso. Ya llegó aquí, a donde estamos hoy en esta linterna, se acercó a los cristales y dijo, abuela, qué bonito es el mar. Es el gran símbolo de la ciudad de A Coruña y desde 2009 Patrimonio de la Humanidad. Pero la Torre de Hércules es mucho más que un monumento. Este faro de origen romano sigue en servicio, guiando a los barcos que transitan por esta difícil costa. Con Ángel Brantuas, uno de sus fareros, nos adentramos en la cara más desconocida del icono herculino. Visitamos la linterna, una zona vedada a los visitantes. Este faro, concretamente, da 4 destellos cada 20 segundos. Da unha volta completa en 20 segundos, en ese tempo dá 4 destellos. É como o nombre, claro. Cada faro ten unha característica propia. Entonces, o mariñeiro que vai navegando polo mar se guía polos destellos e sabe onde está. Esta é a zona de oscuridade,
Mentras pasa isto non hai luz, claro. No mar non se ve luz. Aquí daría un destello, este outro, este outro, este outro. Son os 4 destellos. Ten dúas lámparas, porque hai unha aí principal que é a que funciona normalmente, pero en caso de que se funda, por exemplo, pois hai outra lámpara que é de reserva e o faro seguiría encendido. E aquí hai unha cubeta de mercurio que o mercurio ten a característica que dá un rozamiento moi pequeno e permite que unha vez que isto se pon en marcha casi sigue pola inercia, pola propia inercia. O sea, o esforzo que fan os motores é pequeno. Como vedes aquí, pues, hai dos motores que son os de rotación e de vez en cando pues, hai que darles un engrase. Hai un principal que é o que está funcionando normalmente e temos un de reserva que en caso de que se averíe o principal entraría en funcionamento. Ángel es uno de los 4 encargados de las señales marítimas de A Coruña. El faro de la Torre es una de sus responsabilidades, pero eso no quiere decir que resida en esta construcción milenaria. Hoxe que todos os faros se encenden automáticamente, xa fai moitos anos. Xa desde que existen as células fotoeléctricas, o faro encende solo ao anoitecer e a mañán cando amanece se apaga. Somos como unha ambulancia, vamos. Se hai calquer incidente, temos que estar co teléfono encendido permanentemente o que este de guardia. E se cando surja calquer incidencia temos que ir, claro. Nos poden avisar ou ben, xa te digo, o propio faro automáticamente ten un sistema que manda chamadas telefónicas. E despois nos poden avisar tamén un marineiro ou o mismo da torre de control ou a policía local. Un día que había moita niebla, mandaron un aviso de que estaba o faro apagado. Cheguei aquí, efectivamente, desde o paseo marítimo non se veía a luz, parecía que estaba apagado. Me tuven que poñer na base da torre para ver a luz. Desde abaixo se veía, pero tienes que ponerte de baixo. Non é frecuente que haya unha avería ou que se apague, pero de vez en cando cae unha tormenta. Entonces, cando aquí caen rayos a veces. E cando cae un rayo fai unha desfeita, vamos. Haberá 2 meses cae unha tormenta e non apagou o faro porque foi de día, coincidiu de día, pero entonces se reparou, se solucionou e a noite estaba funcionando. Pero se coincide de noite, o apaga, claro que lo apaga. Además de las averías, Ángel y sus compañeros se encargan de mantener el faro en perfecto funcionamiento. Limpian la óptica al menos una vez a la semana, engrasan los motores y comprueban el funcionamiento manual de todo el equipo. Se saben responsables de que nada falle en un enclave tan mítico como este. Este ahora mismo é o faro máis antigo do mundo que está en funcionamento. Este debe ter 2000 anos, unha cosa así. Debe ser do siglo II, creo que é do siglo II despois de Cristo. Ten a súa importancia estar en un sitio que ten tantos siglos de historia. A xente que ven aquí o faro só pode subir a esta terraza, non visita esta zona ali interna. Aquí é casi un privilegio, hai pouca xente que sube aquí. Eu saquei a plaza de técnico de sistemas de ayuda a la navegación, que se llama así, no ano 2007. Pois mira, me parece unha profesión interesante despois de estar no puerto, porque eu entrei no ano 85, eu entrei nas grúas no ano 85. Cando surgiu a plaza de técnico de sistemas de ayuda a la navegación, pois me pareceu interesante, me presentei, era unha forma de ascender na empresa. Tuve unha sorte de estar aquí, estou moi contento, claro. O responsable, a ver, non é porque sea máis antigo, senón a importancia que ten é pola zona onde está. O sea, calquer faro este é unha zona peligrosa onde hai tormentas e pode haber naufragios, pois é claro que é unha responsabilidade moi grande telos funcionando.
Son las 9 de la mañana. En el puerto de Vigo nos espera Luis Martínez. Es farero por oposición y vocación, pero que nadie espera encontrárselo mirando al infinito en la soledad de su atalaya. Luis es un hombre de acción. Bueno, vamos a salir de revisión de señales. Vamos a ir al Cabezo de San Juan, en la ría de Bayona. Y dependiendo de cómo esté el mar, pues vamos a tratar de saltar a alguna boya de las de fuera para hacer la revisión. Es distinto, cada día es un día, es diferente. Otros días vamos por tierra a otros sitios, otros días toca trabajo de oficina. Es muy diferente de unos días a otros. ¿Cuántas veces habrás hecho todo este recorrido? Pues en 24 años muchas veces ya, muchas veces, demasiadas veces. Pues no sé, ahí del orden de una vez al mes o una cosa así hacemos este recorrido. Y verte metido muchas veces en invierno con temporales seguidos, tener un faro apagado y no poder ir y al final recurrir a lo mejor al helicóptero para que te bajara a poderlo reparar y te sacara olas enormes muchas veces. En el faro de Silleiro teníamos una boya que registraba la altura de las olas. El mayor registro que tuvimos allí fueron 13 metros. El faro de Chega-Llevén. Hoy el mar está tranquilo, es uno de esos días en los que da gusto salir a trabajar, y es que la profesión de Luis tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, su contacto con la naturaleza. Navegar entre delfines no es para él algo extraño. Cada vez son menos frecuentes, por desgracia. Antes se veían más, incluso hemos estado alguna vez por las CIES metidos en medio de una manada enorme de delfines, de 100 delfines, saltando, pero es raro verlo. Incluso una ballena una vez aquí dentro de la ría también. Era un rorcual aliblanco, en el 2003. Se metió una ballena dentro, estuvo varios días. Se pasaba de la ría de Marina a la ría de Vigo, estuvo 2 semanas, una cosa así. Saltaba, como lo ves en los documentales. Luis capitanea un equipo de 7 personas. Ellos mantienen y reparan las señales marítimas que dependen de la Autoridad Portuaria de Vigo, incluidos los faros de Silleiro, Aguía y CIES. Son 64 señales, entre faros, balizas, boyas, 64 señales lo que llevamos. Eso de mantenimiento directo, digamos, lo que nosotros arreglamos y tal. Y luego llevamos la inspección, creo que son 120 señales o así, las de Portos de Galicia, en fin. Voy a saltar a la baliza, a revisar la instalación solar, que funciona correctamente, que la linterna está en condiciones, el nivel de electrolito de la batería, anotar las lecturas de los contadores de entrada y salida y ver que está todo en condiciones de funcionar. A esta baliza, ya veis que está un poquito viejita ya, le toca, este verano le toca una manita de pintura ya para poner las condiciones. Pero para eso tiene que estar el mar planchado, la marea baja, en fin, tiene que coincidir todo. Otra de las cosas que tengo que hacer, si te fijas en la barandilla, ahí le llamamos, bueno, espantagaviotas, ¿no? Son unas varitas que ponemos para que las molesten, no para que las pinchen ni nada de eso. Y las tienen todas, los cormoranes las tienen todas abatidas. Se lo ponemos para que no se caguen encima de los paneles solares, porque entonces no te produce energía, ¿no? Bueno. ¿Qué tal fue? Bien, se han quedado nuevos, los carolos y las gaviotas han quedado nuevos. Para mí lo más complicado son las boyas. El mantenimiento de las boyas es lo que más trabajo nos da. Sacamos muerto y cadena todo lo que es el tren de fondeo y luego la boya la llevamos de remolque, no con esta lancha, con otro barco más grande.
la llevamos de remolque hasta tierra y ahí con grúas industriales ya de estas, pues la sacamos. Hace 2 años sacamos una de ahí fuera, tenía 6 toneladas de mejillón agarradas a lograr la estructura de la boya y el primer tramo de cadena. Hay que estar un poco en forma. Ya no me veo, yo ya estoy perdiendo facultades a marchas forzadas. Tras saltar a varias boyas en mar abierto y hacer la revisión, volvemos a puerto. Nuestra jornada con Luis aún no ha terminado. Esta tarde conoceremos dónde vive. Pues vivo en Cabo Estai. En este caso, la vivienda aquí de Vigo, para el que llevaba el balizamiento de la ría de Vigo, la construyeron precisamente para eso, para incentivar de alguna manera el que viniera alguien de toda España, alguien que viniera interesado a llevar el balizamiento y a llevar ese trabajo que era bastante duro. Y entonces la construyeron aquí, al lado de lo que era el Radio Faro. Y hombre, claro, es un privilegio, vivir aquí es un lujo, con las CIES, claro, de fondo. Con las CIES. Y lo que pasa es que a base de verlo todos los días uno deja de valorarlo un poco, pero claro, cuando viene familia o viene tal y ve, o vosotros ahora y veis las vistas, pues claro, sí, lo valoro, la verdad es que lo valoro mucho, muy bonito. Luis lleva ya 24 años en Cabo Estai, pero nació tierra adentro. Este madrileño trabajaba en el metro de la capital cuando decidió cambiar de vida. No me gustaba, el trabajo no me gustaba en el metro. Entré muy joven, entré por hacer el servicio militar en ferroviarios, acabé en el metro en Madrid y al cabo de 9 años, pues por una serie de sucesos, ¿no? Un hombre que se suicidó en el tren en el que yo iba conduciendo, me hizo pensar que tenía que dejar esa vida, cambiar de vida. Y había recorrido un par de años antes en bicicleta toda la costa desde Asturias y Galicia, viendo faros y tal, y pensé que podía ser una buena opción, y es lo que hice, ¿no? En una posición. Prepararme 2 años en el metro estudiando a tope y para cambiar de vida. Entraba muy poca gente y había mucha demanda, ¿no? Había, en la posición en la que yo me presenté, creo que éramos, no era escaso, pero 1.400 personas para 13 plazas, o sea que no era sencillo, ¿no? Tras un tiempo destinado en la localidad murciana de Águilas, Luis se vino a Vigo. Su trabajo no responde al estereotipo del farero, aunque sí vive en uno de sus lugares de trabajo. Vienen buscando al tío La Pipa en el balcón del faro y tal, y bueno, ya creo que no queda ninguno, incluso los de las islas tampoco. Ya tienen sus turnos, tienen sus vidas, hacen allí 15 días en las islas y marchan, que son lo más parecido al tópico serían ellos, pero luego tienen sus vidas y sus historias, ¿no? Y en mi caso, de tópico, bueno, es un trabajo bonito, pero no es eso que se piensa, ¿no? No es estar con la gorra y la pipa y esperando a que venga un barco. No. Solo en este pedacito pues, tenemos ahí el transpondedor de radar, la sirena, las 2 luces de enfilación y los grupos electrógenos para mantener todo en funcionamiento y que funcione. Esto que veis aquí detrás y que necesita ya una manita de pintura, que se la daremos este verano, es un autófono. Es una sirena de niebla, yo creo que es la única que queda ya en Galicia y una de las pocas que deben de quedar en España funcionando. Tiene poco alcance, en torno a 4 millas de alcance y bueno, aunque se sostiene que están en desuso y que no son útiles, bueno, funciona y la seguimos manteniendo en funcionamiento, ¿no? Nosotros sí somos conscientes y hablamos con gente de aquí del puerto de Canido y gente que navega por esta zona y le sigue resultando de utilidad. Cuando yo empecé aquí, la mayoría de las luces funcionaban con gas acetileno. Poco a poco fuimos cambiándolo todo y ahora prácticamente todo funciona con energía solar. Se ha sofisticado mucho, la informática nos ayudó, date cuenta, hace 24 años los ordenadores iban con el MS2 y iban a pedales, ¿no? Todo eso a, pues eso, tener bases de datos de averías, todas las revisiones informatizadas, pues
mucho, ha cambiado mucho, pero bueno, la esencia es igual, o sea, Pepiño, el que estaba antes que yo, o Mera, saltaban en un bote como he hecho yo esta mañana, ¿no? A las boyas, y eso se sigue haciendo igual. Vosotros mismos también habéis cambiado, ¿no? Ya no existe ese cuerpo de fareros al que tú pertenecías. No, eso lo extinguieron en el año 92. Debemos de quedar 90 en toda España y el sitio donde más queda es en Galicia. Debemos quedar unos 30 o una cosa así. Sí. Y se extingue y se acaba el oficio y me da mucha pena, pero es lo que hay, es el camino que lleva. Hola, boas, son Román, estamos aquí no faro de Punta Atalaya en San Cibrao. E bueno, queremos enseñar aos torres que temos aquí, o faro vello e o faro novo. Pois como estades vendo, aquí temos dúas torres, unha corresponde ao faro vello e outra ao faro novo. O novo, que é o máis alto, é o que está funcionando actualmente. Tamén temos dúas vivendas. Nunha vivenda vive a miña compañeira Elena e noutra é que vivo eu, a miña familia. E agora vamos a ver as vistas que temos desde ali do faro novo, que é onde podemos acceder actualmente. Se me acompañades comigo, vamos hasta ali. Román pertenece a esa saga de fareros nacidos en Camariñas que hoy viven sus últimos días vigilando la costa gallega. A 2 años de jubilarse, él y Elena, la otra farera, son los encargados de otear el litoral lucense. Su base está en Punta Atalaya, un enclave que en su día ya era utilizado para alertar de invasiones extranjeras. Desde aquí los balleneros también realizaban sus avistamientos. En la cabeza de Román está grabado el día en el que llegó a este cabo. 23 de febreiro do ano 82, un ano despois do golpe. Xusto ese día. Mas baixamos aí pola entrada aquí do Pó de noite, sobre as 9 da noite, así. Me acordo ben que chegamos hasta aquí, hasta o faro, sin ver un alma pola calle, hoxe, onde nos atopamos, somos un pueblo, parece fantasma. Entonces a idea era de estar aquí un par de anos, que a idea de acercarnos a Faro Villano, a Camariñas. Os cativos foron medrando, cando saliu unha praza de Camariñas, pois dixeron que non, já eran de aquí, todos os cativos son os que chamarran un pouco, non? Despois eles, claro, escollen o mundo e non somos os que quedamos. De Camariñas salimos bastantes fareiros, hubo un fareiro aí que nos meteu a maioría deles, uns metemos a outros, cando había esas oposicións a faros. Entón, pois, fomos entrando uns cuantos de Camariñas, unhas generacións continuas. Hoxe en día xa non, porque é un cuerpo a extinguir. Lleva aquí más de 3 décadas y aunque ha aprendido a amar los paisajes de Amariña lucense, para él el mejor faro será siempre el de Cabo Vilán. Allí nació y aprendió el oficio. Cando facía moito temporal, caíase ese rayos e ese vento, porque unha torre de 40 metros que é de Vilán, pois móvese ela, non? A torre un pouco, entonces estás ela arriba. O meu gusto era coller un libro e estar ali arriba lendo. Hai xente que lle colle un pouco máis de medo, cando caen os rayos, pero é precioso ali estar ali arriba. As novas tecnologías que hai foron facilitando o que é o traballo. Cando vim para aquí, este faro, que é o faro este novo, non estaba o faro funcionando este. O que o faro funcionaba era o faro vello. Entón había un grupo electrógeno, pero tenían posto dentro da vivenda, nunha habitación. E cada vez que había que encendelo, pois a casa afogábase entre o fumo e a gasolina, era unha corriente de 150 voltios, e chegaba a chufar a 80, había que facer filigranas para que o faro funcionara, ou as balizas, porque non solamente son os faros que nos elevamos, senón as balizas, as bollas, pois esas, o que había antes, o sistema que había era con gas. Había que levar unhas botellas de acetileno, o transporte xa era malo, as fugas de gas tamén, se podía explosionar unha botella, o sea, era moito máis duro, o faro de aquí de Cedeira, o faro de Ortegal, todos estes son faros máis ou menos feitos da mesma forma, non? Un modelo cemento feos, porque son feos, horribles, pero, bueno, a función deles é darlle unha determinada altura sobre un promontorio para alcanzar unhas millas, non? As determinadas millas que veñan no libro de faros.
fue testigo de algún que otro naufragio, aunque el último susto se lo dio uno de los faros que vigila, el de Burela. En el 2014 se partió en dos por el temporal. Non se cree, parece imposible porque é unha mole de cemento enorme o que hai ali, é que con golpe de mar que pudera romper aquilo, de verdade, para min, cando me dixeron, é imposible que creera. Entón, fun xa a verlo enseguida, xa se viu que xa estaba tirada, pero, bueno, casi non era de creer. El vecino de Alcoa, desde aquí arriba, no pierde detalle de lo que sucede en el mar y en tierra. Todavía sigue horrorizado por estas obras, justo encima de un histórico asentamiento de castros. Toda esa parte de aí, onde está, que está todo vallado, que eso había que tirar con todo, porque todo eso son castros. Non é un castro solo, son varios grupos de castros. Bueno, como vedes, son as vistas que eu teño, porque nós, en fin, cabo, os faros, os fareiros, os que facemos é darlles os medios para que eles podan navegar libremente. Nos señalizamos a costa, depois eles, como os das carreteras, señalizan e depois tú vas á velocidade que queiras. En caso de, por exemplo, que unha estuera variada, nós damos un parte, avísanse os barcos desde Fisterra, desde o control marítimo de Fisterra, se dan un aviso aos barcos para que dicir que esa luz está apagada en ese momento, que non se fixen esa, e que se fixen outras que, por eso nós temos varios faros. O faro está que de Bar, estás vendo o faro de Vilachá, de Roncadoira, estás vendo o faro de Isla Pancha. Cada certa distancia, máis ou menos, temos un. De todas formas, é raro que falle un faro. É moi raro. Normalmente todos os faros están longe do que é o centro urbano, estáse 4 ou 5 kilómetros, e entón para a educación dos fillos, para todo, isto é a ventaxa que ten este faro. Está integrado cas casas. Se entraba e xente para dentro da casa, así a correr, oye, pero que hacen? No, pero isto non é unha capilla, ou non é que tal, ou que cousa destas, non? Se entraban, pero sin pedir permiso, sin nada. Non hai esa intimidade que tinde quixeras ter, para eso que estás aislado. Su oficio vive hoy sus últimos días. Cuando él y Elena se jubilen, en Punta Atalaya se colgará el cartel de cerrado. Non é que ale o da pipa, o da gorra, o da barba, o Nescafé, esa non. Esa hora un pouquinho está para as películas. Hoxe en día nós temos todos aquí na Autoridade Portuaria de Ferrol, temos todos un montón utilizados. Por ordenador ou por teléfono, tú xa ves como tes o faro, se está encendido, está apagado, se ten unha avería, se falta a corriente, se tes unha lámpara fundida, se calquer cousa. Nos hora que nos preocupamos máis é dun mantemento de facerlle periódicamente a cada faro. É unha pena porque os faros sempre seguirán existindo. Supoño que prepararán xente ou lle darán a empresas para que os leven. Non sei como farán o día de mañá. Nós somos os últimos. A mí xa me quedarán 2 anos, máis ou menos, a jubilarme, e depois tens que abandonalo, claro, a casa. Esa outra cousa, que non che deixan estar na vivenda. Fora. Cerrarán portas, as vivendas farán museos, non sei o que se fai con elas. Os faros, pois, verán uns compañeros e dedicaránse vir desde o centro, o mellor de onde poñan un centro, vir recorrendo os faros e reparar as averías que teñan ou o mantemento que lle faga falta. E as tecnologías, o mellor en algo de tormenta, pode ser verdad, pode ser mentira, tal, pero tú ves a luz do faro, sabes que está aquel faro ali, sabes que non nadie o moveu do sitio, dan esa confianza, esa alegría. Los cientos de naufragios que acumula la costa gallega son la muestra de lo que es la oscuridad en el mar. Bien sea porque no había faros, porque las condiciones no permitían ver su luz o por otras cuestiones ajenas a la señalización, el Atlántico gallego esconde una historia tan dramática como desconocida.
Non hai nada que diga aquí que morreron tantos non, fíjate, o sea que os humanos son moi frágiles de memoria, se non se escribe, non... Estes que teño aquí, estes planos, moita historia isto se perdía, porque isto nadie tiña, porque claro, sabemos os que andamos a mar, as tragedias tal, pero se olvida, se non se escribe, se non se anota no libro, se non... Eso, unha generación pouco outra, se olvida. Falando do ano 66, que empecé a traballar, todos estes homens que andaban nos barcos eran patróns xa que tiñan algúns 60 anos. 50, entón lle preguntaba ese barco, entón sabe como me decía, tal barco, ese barco dixéronme que era tal barco, xa non tal iban notando, non? Me daban o fondo, esas brasas, 200 brasas, 130 brasas, entón se iba ali, busca con unha sonda de papel, que era de papel, busca. A veces pasaba un día inteiro e non collía, ou 2 días, e non collía. Marchaba para casa que a veces xa era rota, xa sin pescar nada, claro. Entón fui por hobby porque me costaba o mar, me costaba saber, me costaba... E fixen os planos da miña maneira, fun cada día mellorando, que pasen anos traballando aquí, de noite, cada miña do mar, anotando. Pues teño aquí información, teño miles de barcos. Por un lado estaba el valor histórico del hallazgo, pero por otro el económico, y es que un pecio hundido es como el oasis del marinero. Ali onde estaba o mero, prácticamente mero, Padexo e Congrio, que suele ver nos cascos. Tiña os planos, tiñaos como un tesoro para min, non enseñaba a nadie o que había no plano, collía o barco, poñía no plano, pescaba, marchaba, volvía ali a pouco tempo, había que pescar encima del. Se habían varios barcos, cando chegabas ali, estaba o día antes, outros, e que todos os peixes non tiña nada, entón... Antes pasei patrón dun barco que fora un poquinho grande, que non fora unha chalupa de remos. Non había patróns novos, prácticamente tinha que ter 40 anos para arriba, porque en primeiro lugar había que conocer os montes, toda a costa, toda. Porque ibas a altura de tal, había que conocer o monte Santa Tecla, había que conocer a Moma de Torreñana, había que conocer todos os montes para saber as enfilacións, porque é todo por enfilacións de terra. Pois sabía que, claro, tiñas o ordenador, tiñas na cabeza. A base de non é coller un barco e ir para o mar, andabas perdido no mar, non había plano, non había nada, non tiñas prácticamente nada. Eran los tiempos no tan lejanos de la pesca más tradicional. Luego llegarían el radar, el GPS, la modernidad simplificó muchas cosas y trajo más seguridad a un trabajo duro y difícil en el que los faros eran una luz amiga. Home, tiñan toda a importancia que se lle podía, claro, que era moi importante porque para recalar, se viñas navegando, para recalar en un sitio, sabías onde estaba a punta, tiñas, claro, non tiñas medios a bordo de radar ni había nada. Entón, se vas de noite navegando, había no faro, sabías que estabas a altura de tal faro, por os destellos que tiñan, ibas ao libro de Radio Faro, sabías cada X segundos, daba un destello, unha ocultacións, entón sabías a que faro pertenecía, sabías onde estabas. Si, este é o libro de Radio Faros, que antigamente, este é un libro antigo que, bueno, se non se usa, este é o cabo de Finisterre, este é o faro de Finisterre, este cabo Villano, faro de Villano, alcance máximo 40 millas, tiña aquí unha luz blanca, o grupo de destellos cada 5 segundos, cada 15 segundos pasaban 2 destellos. Finisterre, unha blanca de destellos cada 5 segundos pasaba, entón sabías, mirabas por o lo, sabías se cada segundo que pasaba, sabías os segundos que pasaba o destello, e sabías onde estaba polo... Pois había outra de ocultacións que era se día pegaba, que non eran destellos, eran os que eran chamados de ocultacións. Pois tiña o Radio Faro, eso, tiñan Serena. Este é do ano 60, este que colleron en Ferrolteo do ano 60, este libro, que este quedou a solito, este é unha reliquia xa do pasado, do ano 60. Esta era a emisora de radio, a que tiñas onda pesquera e a que tiña o Radio Faro. Ibas navegando, daba unha señal, o Radio Faro tiñas unhas señales determinadas, e depois tiña un sonido prolongado, e ibas a demora, esta é unha demora, unha rosa dos ventos, e marcabas el momento que o sonido deixaba de emitir o ruido, parabas, entón mirabas a que demora estabas de Finisterre, de Selleiro ou de Villano. José empezó de niño en el mar y aunque ya está jubilado, nunca lo ha dejado del todo. Ni la pesca, ni la historia. Ha visto apagarse la luz de algunos faros, cambiar las normas, modernizarse los aparatos, pero sus minuciosos planos de pecios hundidos nunca han dejado de ser útiles. Le vengo varios da Marina, le vengo o Poseidón, un barco da Marina que andou buscando barcos por aí, le vengo outra máis tamén, varios anos andou buscando Brado de Lesos, o Cardinal Cisneros, varios barcos que había por aí, fomos a varios barcos que había por aí. Misiones científicas resueltas con éxito, pero también expediciones que buscaban algo más que conocimiento.
coño José, si sabes este barco, hai dinero, este se paga, despois non se paga. Depois entereime que era un barco inglés que fora ao fondo, pero non era o Douro. O Douro estaba localizado, o Douro xa había desmantelado. Eu estuve pescando encima de tesoros, eu estuve pescando en barcos que estaban cargados de monedas de ouro. Dicen que para un farero que ame su profesión, una de las cosas más tristes es ver cómo se apaga la luz de una de esas torres. Nuestros protagonistas han visto apagarse más de una y temen, no sin razón, ser los últimos de un oficio que a lo largo de los años ha salvado miles de vidas. Saben que su profesión nunca volverá a ser la misma, pero también que los faros son y serán imprescindibles. Así terminamos por hoy. Volvemos la próxima semana con un nuevo Informe en V.